En el fragor de este viernes, 5 de diciembre, la atmósfera mediática se carga con una electricidad palpable, un presagio de tormenta que amenaza con desatar un torbellino de dramas y revelaciones que sacudirán los cimientos del panorama televisivo español hasta sus más profundas estructuras. Por un lado, la figura de Rocío Flores emerge, una matriarca en ciernes dispuesta a dar batalla en cada frente, con una ferocidad que no conoce límites, incluso ante la sombra perpetua de su madre, Rocío Carrasco, en una disputa que parece no tener fin ni tregua. Este conflicto, una saga que se extiende a lo largo de los años como una herida abierta, ha mantenido a una nación entera en vilo, dividida entre lealtades y condenas, atestiguando la perpetua danza de acusaciones y defensas que se teje en el tapiz de la prensa rosa, un espectáculo tan adictivo como desolador. Es la crónica de una traición familiar que ha conmocionado a un país entero, una historia que destripa las complejidades del amor y el odio en la era de la exposición pública. Un relato donde cada palabra es un arma y cada silencio, una condena. Rocío Flores, el nombre que resuena con la fuerza de un eco ancestral en el corazón de la crónica social, se ha erigido en una protagonista ineludible de esta tragedia moderna. Un personaje cuyo destino parece estar sellado por la grandilocuencia y el dolor. Hija y heredera de un linaje que es sinónimo de arte, fama y sufrimiento, su vida ha transcurrido bajo el inclemente foco de la atención pública, donde cada gesto, cada palabra es analizado con la lupa más cruel y despiadada. Su presencia, tan magnética como controvertida, se ha convertido en el espejo donde se reflejan las complejidades de una familia rota, una dinastía marcada por secretos inconfesables y heridas que se niegan obstinadamente a cicatrizar, alimentando un ciclo interminable de rencor. Recientemente, la joven ha desatado un nuevo seísmo mediático con unas declaraciones que, como un mazazo demoledor, golpean directamente en la línea de flotación de la narrativa establecida y meticulosamente construida a lo largo de los años. En un giro dramático que pocos esperaban, Rocío Flores ha confesado con una solemnidad que impregna cada una de sus palabras que no tiene intención alguna de producir docuseries que puedan dejar malparada a su progenitora, al menos por el momento. Esta decisión, un acto de contención o quizás de estrategia en el gran teatro de la televisión, añade nuevas capas de misterio a una historia ya de por sí intrincada, haciendo que el público se pregunte, con creciente expectación, sobre los verdaderos motivos que subyacen a tal promesa. Una afirmación que resuena con la fuerza de una promesa o una advertencia, dependiendo de la perspectiva desde la que se mire este eterno conflicto. Antes de sumergirnos más profundamente en este océano de intrigas, verdades a medias y promesas veladas, te invitamos, a ti, que nos escuchas desde cualquier rincón del planeta, a formar parte de nuestra creciente comunidad, ávida de desentrañar los hilos invisibles que mueven el mundo del espectáculo. Si te apasionan estas historias que desvelan la trastienda de la fama y el poder, que sacan a la luz los secretos mejor guardados de las celebridades, no dudes en suscribirte a Tus 50 Favoritos, tu portal de acceso exclusivo a los dramas que definen nuestra era. Pulsa el botón de suscripción ahora mismo. Es gratuito, no cuesta absolutamente nada y te asegura un asiento privilegiado en la primera fila de la verdad, manteniéndote siempre al tanto de cada revelación, de cada giro inesperado que redefine la realidad mediática. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta inesperada tregua declarada por Rocío Flores? ¿Crees que es un signo genuino de reconciliación en un conflicto que parecía no tener fin, o una estrategia calculada en el ajedrez mediático que juega la familia con la frialdad de los grandes maestros? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, desde cualquier rincón del mundo donde te encuentres, ya sea una bulliciosa metrópolis o un apacible pueblo, porque tu voz es fundamental en esta conversación que trasciende la pantalla y que busca desentrañar la verdadera esencia de estos personajes públicos. Tu perspectiva, cargada de matices y emociones, enriquece este debate que nos convoca a todos, ansiosos por entender las complejidades de esta trama familiar que se desarrolla ante nuestros ojos. La joven, además, ha desmentido categóricamente la existencia de un documental en ciernes, una pieza audiovisual que supuestamente iba a desnudar la vida de su madre, ofreciendo una contanarrativa explosiva a las ya conocidas versiones y testimonios que han saturado el espacio televisivo. Con una firmeza que no admite réplica, Rocío Flores ha calificado los rumores como
totalmente falsos, disipando así las expectativas, cargadas de morbo, de aquellos que esperaban una nueva entrega de revelaciones devastadoras que sacudieran aún más el árbol familiar. Este desmentido, un golpe de efecto en sí mismo, recalibra el panorama mediático, obligando a reevaluar las posibles fuentes de la información inicial y la credibilidad de los ecos que circulan por las redes, dejando claro que la verdad, en este intrincado laberinto, es una quimera esquiva y siempre cambiante. La expectación, sin embargo, persiste, palpable en el aire, alimentada por el anhelo de muchos de que Rocío Flores, finalmente, cuente su propia verdad, la versión de los hechos que ha permanecido silente o distorsionada bajo la sombra aplastante de otras voces y narrativas impuestas. Aunque ella misma ha afirmado que no hará un documental, la sociedad clama por su testimonio, esperando el momento preciso en que esta hija, protagonista involuntaria de un drama familiar sin precedentes, decida alzar su voz con la autoridad de quien ha vivido la historia en primera persona. Es un clamor silencioso, una súplica colectiva para que la justicia, la verdad y la calma finalmente lleguen a un relato que ha torturado a muchos por demasiado tiempo, dejando una estela de incertidumbre y especulación. En sus propias palabras, Rocío Flores ha invocado la implacable ley del karma, una fuerza cósmica que tarde o temprano pone cada cosa en su sitio y hace justicia a quienes han sufrido injusticias, una creencia ancestral que resuena con la sabiduría de los siglos. Con una madurez que contrasta con la juventud de su figura, ha reflexionado sobre el año de dolor y escarnio público que ha padecido su madre, sugiriendo que la calma siempre llega después de la tempestad más encarnizada, y que el equilibrio se restablece cuando menos se espera, como un designio ineludible del universo. Estas declaraciones no solo desvelan una profunda creencia en la retribución divina, sino que también actúan como un velado juicio moral sobre los acontecimientos pasados, dejando entrever una complejidad emocional que va más allá de la simple narrativa mediática, un eco de verdades no pronunciadas. Las condenas judiciales, aunque quizás no sirvan como un bálsamo directo para el alma herida por la traición y la mentira, sí representan un resarcimiento moral y ético de incalculable valor, especialmente cuando la justicia avala la lucha incansable de una persona por su dignidad, una batalla librada en el árido terreno de los tribunales. La validación legal de los sufrimientos y las batallas libradas en los fueros judiciales se convierte en un faro de esperanza, una confirmación inquebrantable de que la verdad, por arduo que sea su camino y por muchos obstáculos que encuentre, siempre encuentra su cauce y se impone sobre la oscuridad. Este reconocimiento, más allá de lo económico o lo punitivo, otorga una paz inmaterial, un testimonio público de la validez de un dolor largamente ignorado o cuestionado, permitiendo a los afectados recuperar su honor, su reputación y, en última instancia, su esencia. Y en este complejo escenario, la figura de Antonio David Flores, su padre, emerge con un brillo pletórico, rebosante de una alegría que no puede o no quiere disimular ante los últimos reveses judiciales que han favorecido a su causa, una victoria que celebra con euforia contenida. Su satisfacción, visible y casi eufórica, es un claro reflejo del alivio y la vindicación que siente al ver cómo la balanza de la justicia, a sus ojos, se inclina a su favor, corroborando sus propias narrativas y desmintiendo, según él, las acusaciones vertidas. Este júbilo, no exento de polémica y nuevas críticas, intensifica aún más la polarización del público que observa con fascinación y a veces con horror cómo los capítulos de esta saga familiar se escriben con tinta indeleble, dejando cicatrices permanentes en el tejido social. Cuando a Rocío Flores le preguntan sobre si sigue el controvertido programa que protagoniza su madre, financiado con dinero público, su respuesta es un dardo envenenado que atraviesa la pantalla con la precisión de un bisturí afilado, cortando el aire con su indiferencia. Con una frialdad calculada, casi quirúrgica, confiesa que no sigue la televisión tradicional, que es más de plataformas como Netflix, un eco irónico y doloroso de las palabras que, en su día, pronunciara su propia madre cuando se la interrogó sobre la misma cuestión. Esta declaración, una vuelta de tuerca al ya famoso "soy más de Netflix", se convierte en una bofetada mediática de proporciones épicas, un intercambio de golpes dialécticos que revela la profundidad abismal de la herida que separa a madre e hija, un abismo de incomunicación y rencor.
La estocada es doblemente hiriente, pues evoca con cruel precisión aquel momento en que Rocío Carrasco, al ser interrogada sobre la participación de su hija en un conocido reality de supervivencia, respondió con idéntica frialdad, alegando su preferencia por el gigante del streaming, un desinterés que resonó con la fuerza de un desprecio público. Ahora el tiempo, ese juez implacable que todo lo pone en su lugar, ha cerrado el círculo, devolviendo la misma moneda, cargada de un simbolismo amargo y una resonancia que trasciende la simple preferencia por un formato televisivo, convirtiéndose en una metáfora del dolor. Es un duelo de indiferencias, una batalla silente donde el desprecio mutuo se esgrime como arma, dejando una estela de dolor y un abismo insalvable que parece condenar cualquier intento de reconciliación, un eco de una tragedia griega modernizada. Pero mientras la saga Flores Carrasco continúa su curso inexorable, con sus giros dramáticos y sus revelaciones inesperadas, otra sombra se cierne sobre el horizonte televisivo, un presagio de caos y controversia que promete eclipsar incluso los dramas familiares más intrincados y desgarradores. Hablamos de la resurrección de un reality show conocido como La Casa de los Gemelos, cuya primera encarnación fue tan fulgurante como catastrófica. Cancelada apenas 9 horas después de su estreno por un festival de obscenidad, violencia desmedida y una espiral de descontrol absoluto. Este experimento televisivo, que desafió todos los límites imaginables de la ética y el sentido común, se convirtió en un monumento a lo prohibido. Un infierno desatado en directo, donde las relaciones íntimas explícitas, las peleas brutales y el consumo de sustancias eran la moneda corriente, la triste norma. La televisión española, y de hecho la sociedad en su conjunto, fue testigo atónito de un espectáculo dantesco que rebasó cualquier cota de indecencia y descontrol, dejando una profunda cicatriz en la moralidad pública. En tan solo 9 horas, el programa pasó de la novedad a la ignominia, obligado a retirarse de la parrilla televisiva bajo la presión avasalladora de la indignación pública y, según los rumores que circularon con fuerza, incluso con la intervención directa de las fuerzas del orden que tuvieron que restablecer el orden. La idea misma de revivir un formato tan execrable, un verdadero desastre que llegó a requerir la intervención de la policía o la Guardia Civil, despierta una mezcla de morbo y estupefacción, una pregunta inquietante sobre la moral y los límites del entretenimiento actual, y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Y como si la mera idea de su regreso no fuera suficiente para encender la mecha de la controversia y desatar un huracán de críticas, la nueva versión de La Casa de los Gemelos ha anunciado unos fichajes que para muchos son la guinda de un pastel envenenado, un insulto a la inteligencia del público. Kiko Hernández, Coto Matamoros y Víctor Sandoval, nombres que evocan un pasado televisivo de excentricidades, enfrentamientos viscerales y escándalos incesantes, han sido reclutados para esta nueva aventura, una decisión que ha desatado una ola de críticas y un profundo escepticismo sobre las verdaderas intenciones de este nuevo formato, haciendo dudar a la audiencia sobre la supuesta renovación prometida. Es una ironía cruel, una burla al sentido común que estos personajes, tan ligados a la controversia y al drama personal, sean los elegidos para un programa que ya se augura escandaloso y transgresor, un nuevo monumento a la polémica. La casa productora, detrás de esta resurrección, consciente del estigma que arrastra el programa y de la polémica que lo rodeó en su primera emisión, ha intentado justificar estos fichajes bajo el pretexto de una supuesta renovación o una apuesta por el entretenimiento diferente, un nuevo concepto de la televisión que nadie parece entender. Sin embargo, la elección de estas figuras, auténticos maestros en el arte de la provocación y el escándalo mediático, solo sirve para reafirmar la sospecha generalizada de que la nueva versión de La Casa de los Gemelos no busca la redención, sino la amplificación de la transgresión, prometiendo un espectáculo aún más desbordante y sin límites, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿es una táctica deliberada y cínica para atraer audiencia o una desesperada búsqueda de notoriedad a cualquier precio sin importar las consecuencias? La conjunción de estos elementos, el eterno drama Flores Carrasco que parece no tener fin y la resurrección de un reality show, maldito con un elenco de figuras tan polarizantes y explosivas, dibuja un panorama televisivo que se antoja turbulento, incierto, y sin duda alguna explosivo, marcando un antes y un después en la historia del entretenimiento.
Nos encontramos en un punto de inflexión donde los límites del entretenimiento se desdibujan peligrosamente y la moralidad cede ante el imperativo del espectáculo a ultranza, como un sacrificio en el altar de la audiencia. La Navidad, esa época de paz y reflexión que invita a la calma, se ve teñida por el presagio de un circo mediático que no ha hecho más que empezar y cuya escalada de polémica parece no tener fin, prometiendo un final de año lleno de controversia. ¿Estamos presenciando el ocaso de la televisión tal y como la conocíamos o el amanecer de una nueva era donde el escándalo es la única moneda de cambio, el único valor real en el mercado del entretenimiento? Lo que es innegable es que el entramado de relaciones, de odios, pasiones y rencores que se avecina con La Casa de los Gemelos promete ser un capítulo oscuro y fascinante en la historia de la pequeña pantalla, una historia que continuaremos desvelando en nuestra próxima entrega. Prepárate para la inmersión total, porque en el siguiente capítulo analizaremos en profundidad el infierno resucitado de este reality prohibido y a sus controvertidos protagonistas, desentrañando cada detalle de este puzzle infernal. No querrás perderte el segundo capítulo de esta increíble historia, te lo aseguro. Cuando el reloj marcó apenas 9 horas desde su primera emisión, un experimento televisivo conocido con el inquietante nombre de La Casa de los Gemelos se desmoronó estrepitosamente, arrastrado por un torbellino de descontrol, violencia y la más abyecta vulgaridad. Aquel día, la parrilla televisiva fue testigo de un espectáculo tan dantesco como fugaz. Un delirio de sexo explícito, reyertas brutales y un consumo desmedido de sustancias que obligó a las cadenas a tomar la drástica decisión de erradicarlo de sus plataformas, dejando una estela de indignación y una profunda cicatriz en la conciencia colectiva. La memoria de aquel desastre, una mancha imborrable en la historia del entretenimiento, todavía resuena como una advertencia funesta sobre los límites que el ansia de audiencia puede llegar a traspasar. El programa, un microcosmos de perfiles extremos, reunió a 7 conocidos influencers de TikTok, famosos por sus adicciones y conductas límite, en un encierro que prometía ser una ventana a lo más oscuro del comportamiento humano, pero que rápidamente se transformó en un infierno en directo. Las peleas, lejos de ser meros empujones teatrales, escalaron a niveles de agresión física brutal, con escenas de violencia tan explícitas y gratuitas que se dice que la policía o incluso la Guardia Civil tuvo que intervenir para restaurar el orden en aquel caos desenfrenado. Fue un recordatorio crudo de que la televisión a veces puede descender a las profundidades más abismales, sacrificando cualquier atisbo de ética en el altar del morbo y la polémica barata. Ahora, en un giro tan predecible como alarmante, el espectro de La Casa de los Gemelos regresa de entre las cenizas, envuelto en una nueva piel y prometiendo una versión renovada de su formato original. Una promesa que suena a burla en los oídos de aquellos que recuerdan su calamitoso debut. Sin embargo, la estrategia detrás de esta resurrección no busca la redención, sino la amplificación del caos. Una apuesta arriesgada que ya está desatando un nuevo torbellino de controversia. Los nuevos fichajes para este proyecto no son otros que Kiko Hernández, Coto Matamoros y Víctor Sandoval. 3 nombres que, por sí solos, son sinónimo de escándalo, confrontación y una forma de hacer televisión que desafía las normas más básicas de la decencia. La elección de este trío de figuras, maestros consumados en el arte de la provocación y el enfrentamiento público, envía un mensaje inequívoco sobre las verdaderas intenciones detrás de esta nueva etapa del reality. Una declaración de intenciones que pocos se atreven a contradecir. Es posible que, en lugar de corregir los errores del pasado, los productores de este programa busquen conscientemente avivar las llamas de la polémica, seducidos por la promesa de una audiencia masiva que se alimenta del morbo y la confrontación. La ironía es sangrante, la contradicción flagrante, y la pregunta resuena en el aire. ¿Pretenden arreglar algo que, por su propia naturaleza, está diseñado para el desorden? La sombra de Coto Matamoros, una figura envuelta en la oscuridad de las disputas familiares y las declaraciones incendiarias, se extiende sobre este nuevo proyecto con la fuerza de un presagio ominoso.
El mero recuerdo de sus encarnizados enfrentamientos con su hermano, Kiko Matamoros, evoca un pasado televisivo donde las acusaciones más graves, las calumnias más hirientes y las revelaciones más íntimas se lanzaban sin piedad en el fragor de la batalla mediática. Aquellas escenas, extraídas de programas ya míticos como Sálvame Deluxe en torno al año 2015 o 2016, se han convertido en la vara de medir del sensacionalismo, un compendio de exabruptos y verdades a medias que definieron una época. En aquella ocasión, la crudeza de sus palabras resonó con la fuerza de un terremoto. Coto acusó públicamente a su hermano de vivir en la indigencia, de pedir limosna por las calles, de dormir sobre cartones, tejiendo un relato de miseria y decadencia que buscaba demoler la imagen pública de Kiko hasta sus cimientos más profundos. La brutalidad de tales afirmaciones, proferidas sin un ápice de compasión ni arrepentimiento, dejó a la audiencia atónita, demostrando hasta dónde podía llegar la animadversión entre dos hermanos, un odio fratricida que se exhibía sin pudor en horario estelar, dejando una estela de dolor y vergüenza. Pero el clímax de aquella confrontación se alcanzó cuando Coto desenterró una acusación aún más grave, un golpe bajo que cuestionaba la veracidad de una enfermedad de su hermano, insinuando que la afección había sido inventada para generar compasión, para manipular a la opinión pública. Cuando dijeron que te habías inventado lo de tu enfermedad, era mentira, espetó Coto con una frialdad que helaba la sangre, dejando entrever la profunda crueldad de una disputa que no conocía límites, una guerra sin cuartel donde todas las armas eran válidas, sin importar el daño colateral que pudieran causar. Aquella noche, el plató se convirtió en un campo de batalla, un infierno verbal donde las palabras se transformaron en dagas envenenadas, dejando cicatrices imborrables. La indignación ante esta resurrección del despropósito no se ha hecho esperar, y una de las voces más autorizadas y contundentes ha sido la de Patricia Pardo, la respetada periodista de informativos, quien ha denunciado con una vehemencia inusual lo que considera una auténtica aberración televisiva. En sus palabras, el programa original de La Casa de los Gemelos era una mezcla explosiva de todo lo prohibido en televisión, un cóctel molotov de violencia, sustancias y descontrol absoluto que bajo ninguna circunstancia debería haber visto la luz. La condena de Pardo, tan rotunda como necesaria, resonó con la fuerza de un manifiesto ético en un panorama mediático cada vez más confuso y desdibujado, donde los límites morales se borran con una preocupante facilidad, y la búsqueda de la audiencia justifica cualquier excesos. Muchos de nosotros, concretamente las televisiones, nos preguntamos cómo es posible que nosotros tengamos que estar más que regulados, más que gestionados. Pasamos 1 millón de filtros. Y hay otro tipo de medios de comunicación que se permitan el lujo de emitir este contenido que no se les han apropiado. Es que es violento, es delictivo, sentenció Pardo, articulando una queja que es compartida por millones de espectadores, hastiados de la doble moral imperante. Su crítica no solo apuntaba a la flagrante ilegalidad y el carácter violento del contenido, sino también a la asimetría regulatoria que existe entre los medios tradicionales y las nuevas plataformas. Un abismo legal que permite que ciertos espectáculos sin escrúpulos proliferen sin ningún tipo de control, bajo la falaz excusa de la libertad creativa o la innovación televisiva. La periodista recordó con escalofriante detalle las imágenes del primer intento, donde las agresiones eran graves, brutales, lejos de ser meros rifirrafes orquestados para la cámara. No era un empujoncito, no, era agresión de tirar al suelo a personas, de pegar patadas. Bueno. Ellos, los gemelos, se reían cuando este tipo de cosas sucedían, afirmó Pardo, añadiendo una capa de morbosidad y sadismo a la ya perturbadora narrativa. Este detalle, la risa de los creadores ante el dolor ajeno, es la prueba irrefutable de la profunda deshumanización que puede imperar en ciertos espacios de la industria del entretenimiento, donde el sufrimiento se convierte en un mero espectáculo para el consumo masivo, una auténtica aberración. Frente a este coro de críticas y la clara evidencia de que el programa original fue una catástrofe ética, Kiko Hernández emerge con una visión opuesta, casi quijotesca, de lo que este nuevo proyecto representa.
Con una ilusión desbordante, el presentador ha expresado su creencia de que La Casa de los Gemelos es la nueva forma de hacer entretenimiento, la vanguardia de una televisión que se atreve a romper moldes y a explorar territorios inexplorados, una afirmación que resuena con la grandilocuencia de la autoafirmación. Él se ve a sí mismo como el maestro de ceremonias de una nueva era, el ilusionista que, como en su recordado paso por Gran Hermano en el 2000, hará magia en un formato que él considera revolucionario, sin importar el pasado infame que arrastra. Sin embargo, la realidad, tozuda e implacable, se niega a someterse a las fantasías de Kiko Hernández. Este programa, tanto en su encarnación original como en su inminente regreso, no ha sido carne de titular por su calidad innovadora o su capacidad para generar debates constructivos, sino por las cosas ilegales, las escenas violentas y la transgresión constante que se ha emitido en su seno. Su nombre está indeleblemente ligado a la polémica, al escándalo y a un entretenimiento que bordea y a menudo traspasa los límites de lo tolerable, de lo ético, de lo legal. La pregunta persiste como un eco molesto. ¿Cuándo dejará la televisión de confundir el escándalo con el verdadero entretenimiento, la provocación con la originalidad? La Navidad se acerca, esa época de reflexión y buenos propósitos que paradójicamente se ve teñida por el presagio de un circo mediático que promete ser más salvaje y descontrolado que nunca, una contradicción que revela la profunda hipocresía de nuestro tiempo. La pregunta que flota en el aire, como una espada de Damocles, es si la audiencia, a la postre el juez supremo, permitirá que esta resurrección del infierno televisivo prospere o si, por el contrario, exigirá un cambio de rumbo, una vuelta a la sensatez y a una televisión que honre su función de entretener sin degradar. La batalla por la moral televisiva se libra en este preciso instante, en cada decisión de programación, en cada clic de la audiencia, en cada voz que se alza contra la degradación. Este nuevo capítulo en la historia de la televisión española no es solo una crónica de escándalos y fichajes polémicos, sino una profunda reflexión sobre los valores que como sociedad estamos dispuestos a tolerar y sobre el precio que estamos pagando por un entretenimiento que a menudo raya en lo abyecto. La línea entre la libertad de expresión y la irresponsabilidad mediática se difumina peligrosamente, y es imperativo que cada uno de nosotros, como espectadores, como ciudadanos, asumamos nuestra parte de responsabilidad en la conformación del paisaje cultural que nos rodea, que nos define. Si esta inmersión en los intrincados y a menudo sórdidos entresijos del entretenimiento te ha cautivado, si sientes la necesidad de seguir desentrañando la verdad detrás de las cámaras y los focos, no lo dudes. Únete a la comunidad de Tus 50 favoritos, el espacio donde la realidad supera a la ficción y los dramas se revelan en toda su compleja magnitud. Suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo detalle de las historias que importan, porque solo aquí encontrarás el análisis más profundo, las revelaciones más impactantes y la reflexión más aguda sobre el mundo que nos rodea. Un mundo en constante ebullición, un torbellino de drama y emoción. La verdad siempre busca su cauce, y nosotros estamos aquí para desvelarla. Te esperamos en el próximo